Bienvenidos. Hemos aquí de nuevo para charlar sobre libros. En esta ocasión quiero comentar, sin mucha erudición, porque no son los temas que yo frecuento, pero sin embargo en algunas ocasiones, cuando compro algunos libros científicos, pues el librero me ofrece otros más, que no tienen que ver con ciencia o que tienen que ver con la ciencia en un sentido que ya no se usa a partir del siglo XVII. Recordemos que por ciencia podemos entender, vamos a ponernos un poco simplificadores, tres cosas completamente distintas. Por ciencia podemos entender un saber hacer, como el zapatero sabe hacer zapatos, como el que hace submarinos sabe hacer submarinos, como el que enseña a los niños la gramática, pues sabe enseñar a los niños la gramática. Ciencia como un saber hacer. También está la ciencia como un racionalismo independiente de los hechos, que razona a partir de axiomas, digámoslo así, evidentes. Y como ejemplos tenemos, y esto es interesante, la matemática por un lado, la física, digo, la teología por el otro. Teología y matemática se parecen en que no necesitan de la experiencia. Y podemos tener un tercer sentido de ciencia, que es el que usualmente entendemos hoy día como, pensémoslo así, y lo pienso como match, pensémoslo así como match, que es la ciencia no es otra cosa que la indagación experimental de los hechos para sintetizarlos en leyes. Las leyes no son otra cosa que una síntesis, una economía del pensamiento. Bien, ese es un sentido de, esos son tres sentidos de ciencia que pueden ser controvertidos, por supuesto, pero que nos van a servir como introducción a algunos de los libros que quiero comentar hoy, que no tienen mucho que ver con lo que suelo charlar en estos videos. Sin embargo, se me hacen curiosos estos libros y por eso los quiero comentar y al final quiero hacer una analogía con otros libros y con otras teorías que parecen científicas, pero que en realidad quizás se parezcan más a estas obras de teología o de historia que voy a comentar a continuación. Quiero comenzar con un libro que tengo aquí, que se llama Miscellaneous Theological Works de Swedenborg. Miscellaneous Theological Works de Emanuel Swedenborg. Esta es una edición de la Fundación Swedenborg. Es de 1951. Aquí se los pongo. El título: Miscellaneous Theological Works. Miscellaneous Theological Works por Emanuel Swedenborg. Aquí viene, bueno, otra vez repetido la fecha. Una fecha, Theological Works, 1951, quién lo editó, página legal, todo eso. ¿Qué material se encuentra en este libro? Swedenborg, por supuesto, escribió tanto como Kant, y algunos lo consideran tan bueno como Kant, o superior. Pero bueno, aquí bueno, me ofrecieron varios libros de Swedenborg, adquirí algunos, tengo este y otros tres. Los otros que tengo se parecen mucho a este en encuadernado, en año, en fecha. Bueno, uno de ellos es más antiguo, es el de Las Maravillas del Cielo y el Infierno, de Wonders of Heaven and Hell. Todos son traducciones del latín al inglés, hecho por esta fundación, Swedenborg Foundation de Nueva York, organizada en 1850 como la imprenta y Sociedad Impresora y Propagandista de América de Swedenborg. Esto es lo que hay. Entonces, lo adquirí, Miscellaneous Theological Works. Por ahí tengo otros dos volúmenes que son de trabajos teológicos póstumos. Y otro más, que es Las Maravillas del Cielo y del Infierno, como ya comenté hace un momento. Ese es más antiguo, ese sí me parece que es de 1890, por ahí, 1890, Swedenborg, muy citado por Borges, por supuesto, muy citado por mucha gente, que seguramente nunca lo leyó, pero lo escuchó quizá en Borges, quizá en alguien por el estilo. Bien, entonces, habla de teología, pero hay algo que me interesa comentar aquí. Quiero
comentar cuáles son los trabajos primero que vienen aquí. El primero es, todos son traducciones del latín, es la Nueva Jerusalén y su doctrina celeste. El intercurso entre el alma y el cuerpo. El caballo blanco mencionado en el Apocalipsis capítulo 19. Apéndice al tratado del caballo blanco. La tierra en el universo. El último, el juicio final. Continuación relativa al juicio final. Esos son los trabajos que vienen en estos Miscellaneous Theological Works, edición estándar, una traducción por John Whitehead, reverendo. Bien, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué me llamó la atención en las lecturas que hago de esto? Aquí lo tengo, es en la página 16 de la Nueva Jerusalén y su doctrina celeste. Dice así, el final de la iglesia es cuando ya no hay fe, porque no hay caridad. Esto se demuestra en el pequeño trabajo de él mismo, titulado El último juicio y Babilonia destruida. Swedenborg todo lo demuestra. Swedenborg todo lo demuestra. Porque en la teología hay un racionalismo implícito, o más bien completamente explícito. La teología es un cuerpo de conocimiento racional que parte de axiomas. ¿Cuál es el axioma fundamental de la teología católica? Pues la revelación que hizo Dios al hombre. Bien, continuamos aquí. Él demuestra lo que dice en este otro, el último juicio y la Babilonia destruida. Porque las iglesias en el mundo cristiano están separadas una de la otra solamente por tales cosas como la fe, pero cuando no hay fe, no hay caridad. Y diré, a manera de introducción a la doctrina que sigue, y haré algunas observaciones que conciernen a la doctrina de la caridad con los antiguos. Se dice que las iglesias en el mundo cristiano, y por ellas se debe entender las iglesias reformadas o evangélicas y no las papistas. Vean, aquí la gran distinción, que a veces se nos olvida, aquí la va a trazar Swedenborg muy clara, la distinción entre las iglesias reformadas y evangélicas con respecto a las papistas. Debido a que en la iglesia cristiana no hay iglesia donde solamente se adore al Señor y no se lea su palabra. Y esto solamente ocurre en las iglesias reformadas y evangélicas. En ellas se adora al Señor y se lee su palabra. Sin embargo, con los papistas, ellos se adoran a sí mismos en lugar de al Señor y prohíben que la palabra sea leída por la gente y afirman que los decretos del Papa son igual o incluso superiores a los de la palabra. Esta es la diferencia fundamental que traza Swedenborg entre la Iglesia Católica y cualquier otra denominación protestante. La diferencia es que en las iglesias protestantes se lee la palabra del Señor, como todos lo hemos visto, los testigos de Jehová andan por aquí y por allá. Y él nos dice que en todas estas son las iglesias auténticamente cristianas. La Iglesia Católica no es cristiana, no es cristiana. ¿Por qué? Porque en ellas no se lee la palabra del Señor. Y así va a continuar. Y así va a continuar Swedenborg. Va a citarse a sí mismo una y otra vez. Tiene unos manuales que se llaman los arcanos celestes, como 10 tomos, y los va a citar uno a uno en este trabajo del arcana celeste, del mundo externo y del interno, etc. Citas de sí mismo. Swedenborg se amaba a sí mismo. Lo interesante de Swedenborg no viene en estos trabajos teológicos que son un tanto racionalistas y aburridos, como buenos trabajos de teología protestante, sin declararme respecto a si esa denominación o a si esa iglesia tiene la verdad o no. Simplemente digo que a mí me parecen aburridos. Es un juicio subjetivo que nada más debe tomarse así. Entonces, es más interesante su librito Las maravillas del cielo y el infierno, donde él dice que viajó al cielo y que conoció el infierno y que dialogó con San Pablo. Eso es lo que nos dice. En sus trabajos teológicos se ve un poco más racionalista. Ahora bien, el racionalismo es común en las iglesias.
Pasemos pues de un autor protestante, como lo es Swedenborg, a otro libro que tengo aquí. Es el volumen 1 de 2, son 2 volúmenes, aquí los tengo. Nuevamente venían junto con el paquete de libros de Swedenborg. Venían Swedenborg, venía estos que son de apologética cristiana, Dios, el alma humana, la religión, el cristianismo, el catolicismo. Apologética cristiana. ¿De quién es esta obra? Es el volumen 1 de Vivier. Es una traducción al inglés de una obra francesa de un señor que se llama W. de Vivier. Apologética cristiana por W. de Vivier. Tiene un subtítulo. Es necesario tenerlo presente el subtítulo. Dice así: Apologética cristiana o la exposición racional de los fundamentos de la fe. Todos estos señores van a ser racionales en el segundo sentido que comenté al principio de este video. ¿Cuál es ese sentido? Lo recuerdo. Simple y sencillamente partir de axiomas. Sea el axioma de la revelación, se nos reveló Dios, se nos apareció el arcángel Gabriel y nos dictó algo, se nos apareció no sé quién y nos dijo no sé qué y fundamos una iglesia. Hay mucho racionalismo implícito ahí, lo que no hay es crítica. La ciencia es crítica, bueno, volveremos sobre eso más adelante. La ciencia es crítica precisamente porque se somete a la prueba del experimento. Quiero simplificar las cosas. Por supuesto se puede discutir mucho al respecto, pero eso lo haré en otro video. Aquí lo quiero presentar única y exclusivamente en los términos más sencillos. La distinción fundamental entre un racionalismo sin crítica y un racionalismo con crítica es que esa crítica fundamentalmente viene de la experiencia. La luz de la razón modulada por la experiencia. En cambio aquí, pues no hay experiencia que valga. Aquí lo único que vale es el razonamiento en función de los axiomas que se establecen. ¿Cuáles son esos axiomas? Bueno, pues los axiomas cristianos. Por eso pueden hacer una exposición racional de los fundamentos de la fe. Si aceptamos unos pocos axiomas, lo demás se sigue por deducción. Sin embargo, aquí este libro, les recuerdo, es de 1903. Esta es una traducción al inglés de 1903. El libro de Vivier me parece que es de 1879 o 80, por ahí. Pero hay una parte aquí que es muy interesante porque, bueno, es más interesante que Swedenborg. Swedenborg se la pasa hablando de la caridad y de la gracia. Parece que nos quiere sumergir constantemente en esos temas de Alfonso Caso y todos esos señores. Pero bueno, aquí este señor es mucho más interesante porque comienza con las demostraciones de la existencia de Dios. Dice, capítulo 1, Dios, su existencia, su naturaleza o esencia. Dios, su existencia, su naturaleza o esencia. Ideas preliminares y divisiones. Artículo 1, la existencia de Dios. Idea o noción de Dios. Y pruebas de la existencia de Dios. Vamos a ver, aquí trae una división. Para confirmar la demostración vamos a enumerar los principales absurdos del ateísmo. Entonces habrá 3 partes en este tratado, es lo que nos dice. Y habrá, según eso, 3 pruebas de la existencia de Dios que va a discutir en esta primera parte. La primera prueba es la afirmación de la humanidad. El mundo visible, segunda prueba. Los absurdos del ateísmo, tercera prueba. Es en esta parte 2, el mundo visible, donde encontramos algo muy, muy interesante en eso del mundo visible. Quiero comentar que se la pasa citando autores como Schopenhauer para enumerar todos sus errores, porque bueno, hay mucha gente que por leer a Schopenhauer se cree importante, o por leer a Nietzsche, o por leer a cualquiera de ellos. Estos señores, pues, argumentan contra estos otros filósofos del a priori, porque pues aquellos filósofos también les gustaba mucho
el racionalismo y el vitalismo, terminan por evitar el vitalismo para caer en otro tipo de axiomas un tanto más laxos y construir el posmodernismo y una visión completamente subjetiva de las cosas, no basada en ningún tipo de crítica, sino en lo que podríamos decir una afirmación constante de nuestros prejuicios. Y el primer prejuicio que vamos a enunciar es que no tenemos prejuicios. Bien, entonces luego aquí viene la afirmación de la humanidad, pero no es esa la que quiero comentar. Hace tiempo que leía esto, encontré un método que es muy común. Aquí viene, es esta parte, la página 42, empieza ahí. Es el mundo visible prueba la existencia de Dios. Y viene esta parte que es muy importante en la página 42, aquí, página 42. Esta parte. El mundo visible prueba la existencia de Dios. El mundo visible prueba la existencia de Dios. ¿Qué dice aquí? La existencia de Dios puede ser considerada bajo dos aspectos diferentes. Es decir, sea como un objeto supernatural, revelado por la fe, o como una verdad del orden natural conocida por la luz de la razón. Conocida por la luz de la razón. Es el oficio de la teología tratar de estas materias sublimes como un artículo de fe divina, en la primera parte. Mientras que la filosofía investiga esto como objeto de razón humana. Y es bajo este último aspecto que ahora queremos discutirlo. Y aquí es donde viene algo importante. Van a utilizar un método que, bueno, también se utiliza en la ciencia y que de hecho preconizó Newton en sus principios, aunque a veces no se nos recuerda eso, no se nos dice en nuestros cursos de ciencia. Había un método en las ciencias naturales que se llama el método de análisis síntesis. El método de análisis síntesis, que es ir de los efectos a las causas y de las causas a los efectos, un círculo. De hecho, Imre Lakatos lo discute en el volumen 2 de sus artículos colectados, el método de análisis síntesis, y nos habla de su derrumbe. Pero que lo usó Newton, que lo usaron los positivistas mexicanos, lo usaron, que lo usó mucha gente como fundamento de muchos de sus argumentos, lo usaron, y que lo usan estos señores apologetas cristianos, por supuesto que lo usan. Como la lógica nos enseña, el proceso de razonamiento puede ser a priori, cuando arguimos de la causa al efecto, o bien puede ser a posteriori, cuando procedemos del efecto a la causa. En realidad el circuito parece cerrarse, pero cuando argumentamos en un sentido, argumentamos deductivamente. Cuando argumentamos en el otro sentido, argumentamos inductivamente. Y ese es el problema con la crítica postlogicista. La deducción no está garantizada. La inducción no está garantizada por nada. Es una esperanza, un sueño. Es de lo que nos va a hablar Lakatos en ese artículo que acabo de comentar. Voy a concluir este breve repaso citando a otros teólogos modernos que desarrollan una teología matemática, pero que le dan el nombre de teoría de cuerdas. Este librito, Not Even Wrong, de Peter Boyd, que se titula El fallo de la teoría de cuerdas y la búsqueda por la unidad en las leyes físicas. Hay algún video de Sabine Hossenfelder donde les da a describir con mucho detalle. Ella misma escribió un libro sobre todos los errores que hay en la teoría de cuerdas. El principal error de la teoría de cuerdas es haberse vuelto una forma de posmodernismo en la física contemporánea. ¿Por qué? Porque, como ya dije, uno de los sentidos fundamentales de ciencia es que la ciencia se modula, toda la especulación científica se modula con las pruebas de la experiencia. Si no obtenemos demostraciones de la experiencia, confirmaciones, refutaciones, lo que ustedes quieran, pero alguna relación con la experiencia, entonces lo más seguro es que lo que tengamos sea pura matemática. Que no está mal tener matemática, pero la física no es matemática. Hacer pura matemática o creer que podemos hacer física con puras matemáticas es el tipo de racionalismo teológico del que he estado mencionando hace unos momentos.
Y eso es precisamente lo que debemos evitar. Por eso la teoría de cuerdas, y les recomiendo este libro de Peter Boyd, ha caído ya en eso, ha caído ya en eso. Y de hecho aquí nos menciona que incluso hay un caso que se llama el caso de los hermanos Bogdanov, pero que pues ya mencionaré eso posteriormente en otra ocasión. Estos denuncian a los teóricos de las cuerdas como gente que hace esto, pero con una diferencia. Los teóricos de las cuerdas son realmente cínicos, mientras que estos señores, bueno, tenían la ingenuidad de la fe. Muchas gracias.